Mis amados, muy buenas tardes, qué alegría, qué gozo poder compartir con usted una palabra muy especial que estoy seguro que va a bendecir totalmente su vida. Vamos a hablar de la prosperidad de Dios. Muchas personas le tienen temor a la palabra prosperidad, pero quiero darle una palabra que Dios me está dando, que cuál es la base para que todo salga bien y seamos bendecidos, seamos prósperos, podamos hacer historia, vamos a ayudar a muchas personas. Mire, en el Salmo capítulo 1, el versículo 2, dice así la preciosa palabra de Dios. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Mi amado, la base de la bendición de Dios, la base de la prosperidad de Dios para nuestras vidas, está radicada solamente en las Sagradas Escrituras, en conocer la preciosa palabra de Dios. Mi amado, mire lo que el Señor le dice, o el Salmo dice, plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Mi amado, esa es la misma fórmula que el Señor le dio a Josué. En Josué capítulo 1, cuando Josué va a entrar a comenzar a tomar posesión de la tierra prometida, lo que Dios le dijo fue la misma fórmula. Le dijo, Josué, nunca se aparte de tu boca las palabras del libro de la ley, sino que meditarás en ella día y noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi amado, es la misma fórmula. Y mire lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Recuerde que el apóstol Pablo le escribe a un joven pastor, porque Timoteo es pastor. Y mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Mientras yo voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas? En la enseñanza, en la exhortación, en la lectura. En otras palabras, lo que Pablo le decía a Timoteo es, persiste en la doctrina que te he enseñado. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona persiste en la palabra? ¿Qué pasa cuando la persona persiste en escudriñar las Sagradas Escrituras? Mire lo que Pablo le dice a Timoteo, para que tu aprovechamiento le sea manifiesto a todos. Porque si te ocupas en estas cosas, dice Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Recuerde que Timoteo es un pastor, es una persona salva. Y entonces, ¿por qué Pablo le dice, haciendo estas cosas, o sea, teniendo cuidado de la doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren? Es que la palabra salvación en el Nuevo Testamento es una palabra muy amplia, es una palabra muy riquísima en significados. Habla de que salvación también es salud, salvación es restauración, salvación es perseverar, salvación es paz, es tranquilidad, es bienestar. Y entonces mire lo hermoso que es cuando una persona permanece en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, dice, tu aprovechamiento le sea manifiesto a todos. Es que, mi amado, cuando una persona se sumerge en la palabra, desde temprano se sumerge en la palabra, su vida va a ser fructífera. Y su vida, su aprovechamiento no es solamente para él, sino para todas las personas que están en el círculo de relación, en el círculo familiar. En otras palabras, lo que Pablo le decía a Timoteo es, Timoteo, si tú te sostienes en la doctrina, meditas en la palabra,
te darás sanidad a ti mismo, te darás paz a ti mismo, te darás bendición a ti mismo y luego a los que te oyeren, porque será un ejemplo vivo de inspiración para muchas personas. Ahora, mi amado, ¿cómo es que, por ejemplo, mire la enseñanza tan hermosa de las vacas rumiantes, de las cabras, de las ovejas, de aquellos animalitos que no es que tengan 4 estómagos, sino que tienen 4 compartimientos en su estómago. Usted ve a las vaquitas y a las cabras y ovejas pasteando desde la mañana. Ellas comen el pasto en la mañana, pero en la tarde o en el anochecer, allá en quietud, en reposo y en descanso, ellas comienzan a rumiar. Es decir, la comida que ya pasaron al primer compartimiento desde la mañana, la comienzan a sacar otra vez a la boca y comienzan a repasar, comienzan a masticar de nuevo y luego la devuelven. Y ese alimento va al segundo compartimiento. Y ahí se van sacando los nutrientes que el cuerpo va necesitando. Y de ahí vuelve la vaca y saca esa comida de un segundo compartimiento, la lleva otra vez a la boca, la mastica, la repasa y la devuelve al tercer compartimiento. Ahí tiene otro proceso de donde siempre se está extrayendo nutrientes y bendición para el animal. Y luego otra vez la vaquita devuelve ese alimento a la boca y lo mastica otra vez, lo repasa otra vez y lo devuelve por último al cuarto compartimiento, donde también se extraen ya los últimos residuos de nutrientes y luego ya se excreta ese alimento. Mi amado, por eso es que el Señor dice en la palabra que nosotros tenemos que nunca se nos aparte de nuestra boca las palabras del libro de la ley, sino que tenemos que meditar en ellas. Dice la palabra, hablando de ellas cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en la casa, cuando estés en el campo. Hablarás de ellas. ¿Sabe a quiénes? A tus hijos. Mire, mis amados, uno como padre, si nosotros como padres no tuvimos la oportunidad de haber compartido la palabra con nuestros hijos, mayormente cuando son pequeños, porque es que cuando los jóvenes ya están grandes, estamos en una temporada donde los jóvenes es difícil que se sienten a escuchar la palabra, es difícil. Pero por eso la Escritura dice a los padres, nos dice a nosotros, dice, enséñale al niño, o sea, instruye al niño en su camino, o sea, enséñale la palabra, haz que él escuche la palabra que sale de su boca, y dice la palabra, y aun cuando fuere viejo, el niño, cuando ya fuere viejo, cuando ya fuere adulto, no se apartará de él. ¿Por qué es que el Señor no dice, háblele al adulto o a la persona ya vieja, por hablar así? No dice eso, dice, instruye al niño en su camino. Ahora, esto no quiere decir de que a los jóvenes ya adultos o a las personas adultas no debemos hablar la palabra. No, a ellos hay que predicarle la palabra, porque la Biblia dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El punto acá es que hay que hacer como la vaquita. Hay que sacar, mis amados, tiempo a convicción para en la mañana nutrirnos de la palabra. Porque imagínate, ¿cómo usted va a meditar en la palabra si no se ha alimentado en horas de la mañana de la palabra? Es imposible sacar agua de un pozo vacío. ¿Qué tal si una vaquita no comió en la mañana y en la noche se va a acostar y dice, yo voy a rumiar, yo voy a repasar el alimento, cuando no hay nada de alimento ahí? No puede hacerlo. Entonces, por eso es que cuando una persona, nosotros a convicción sacamos tiempo para alimentarnos de la palabra, le sacamos fruto al tiempo muerto.
¿Cuál es el tiempo muerto, mis amados? El tiempo muerto es, por ejemplo, cuando vamos en el transporte público, cuando estamos haciendo la fila en el banco o en el centro comercial para hacer la compra, qué sé yo. Entonces, ese tiempo muerto, en otras palabras, de reposo, estamos como la vaquita, estamos sentados. Porque si usted mira a una vaquita o a una cabra o una oveja, ellos no están repasando el alimento de pie, ellos están sentados y están meditando. Eso es meditación. Entonces, por eso es que la misma fórmula de la bendición del Salmo capítulo 1, que dice, y todo lo que hace prosperará, es la misma fórmula que Dios le dio a Josué. Prosperarás en todo lo que emprendas. Y es la misma fórmula que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Aprovecha de la palabra, le dice Pablo a Timoteo, persiste en ella. ¿Para qué? Para que tengas buen aprovechamiento. Mi amado, porque es que muchas personas cometen el error, sobre todo los padres, de enseñarle a los hijos la palabra, enseñando, en otras palabras, dando mandamientos. No es así, no es así. La enseñanza que hay ahí para de los padres hacia los hijos es una vivencia práctica, es enseñando haciendo. Dice, hablarás de ella cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes, cuando estés en casa, cuando estés con tus hijos, en el campo, en cualquier lugar, dice, hablarás de ellas. Por ejemplo, mire, la enseñanza queda grabada en un niño, por ejemplo, cuando le escucha decir a los padres que sale de su boca palabras como, el Señor proveerá. El Señor ha sido bueno con nosotros. Por la llaga de Cristo yo fui sanado. El Señor, dice la palabra, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y el niño te está escuchando. Esa es la manera como el Señor Jesús le enseñó a los apóstoles. Una vida práctica. Una vida tan hermosa. ¿Y qué creen, mis amados? Que esa palabra así, a veces contada como historia, es la palabra que va a quedar grabada en sus hijos. Yo tengo una paz tan hermosa porque mis hijos nacieron ya en el ambiente cristiano. Y yo siempre de pequeñitos les colocaba las películas de Semana Santa, les colocaba las películas que tienen que ver con el Superlibro, que es un programa, un ministerio muy bonito para la niñez. Les colocaba otros programas que tenían que ver con la palabra. Y la palabra que ellos escucharon en escuela dominical, ¿qué creen, mis amados? Esa palabra está ahí, escrita, grabada en el corazón de ellos. Y hoy el día también, aunque ya son casados, ya son adultos, yo me siento con ellos y les comparto la palabra como una historia, no como mandamientos. Y yo tengo mucha fe y esperanza que la palabra buena que Dios ha hablado para nuestros hijos se cumplirá por encima de todo. Entonces, mis amados, para que usted entienda, esa es la verdadera prosperidad. Mire, hablemos de José. José, dice la palabra, que él fue llevado a Egipto, él fue vendido como esclavo. Y estando en una casa donde la casa no era de él, donde no había nada a su nombre, dice la palabra que José era próspero. Que era próspero porque Dios estaba con él y todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba en su mano. ¿Cuál es la prosperidad bíblica, mi amado? Es diferente a la prosperidad del mundo, es totalmente diferente. La prosperidad bíblica de Dios es primeramente ser próspero para un tercero. Ser próspero para su patrón, ser próspero para sus padres. Es lo primerito, aunque no tenga nada en su nombre. Ahora, ¿qué creen? Cuando una persona pasa por ese proceso, es cuando uno dice, yo lo tengo que hacer bien. Si uno es un empleado, entonces uno dice, yo decía cuando era empleado, yo lo tengo que hacer muy bien para mis patrones.
Yo tengo que realizar esta labor con gozo y con alegría y correr la milla extra. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana me lo van a hacer a mí. Si yo trabajo muy bien para mis patrones que yo tenía en ese entonces, le lavaba los carros, los atendía muy bien. Hoy el día tengo personas que me lavan los vehículos, personas que trabajan para nosotros, porque ese es el proceso de Dios en el caso de José. Ahora, ¿qué cree que pasó con José? Dice la palabra, así fue que José llegó a ser el segundo más grande en todo un imperio. Yo le hago una pregunta, mi amado. ¿Cuántas personas hablan de Faraón? De Faraón casi no se escucha hablar, pero sí se escucha hablar de José. José, dice la palabra, fue el que puso los pilares de una gran nación en tierra de Egipto. José fue utilizado para preservar la vida de muchas personas, de muchas naciones. Mi amado, esa es la verdadera prosperidad que viene de lo alto. Mira, no estamos hablando solamente de dinero. El dinero es una parte, mi amado. Pero es que la prosperidad de Dios para nosotros es tan diferente a las riquezas del mundo. Por eso la palabra dice que la gente de afuera no tienen prosperidad. La gente de afuera lo que tienen son riquezas. Pero la Biblia dice, cuidado con el engaño de las riquezas. Es decir, son personas que solamente están pensando en ellos mismos. Dice la palabra, dice cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero cuando un hijo de Dios comienza a prosperar, es como prosperó Timoteo. Claro, primero para él mismo y luego comenzó a compartir la bendición con las personas que estaban a su alrededor. Mi amado, eso es verdadera prosperidad. Y por eso es que, mis amados, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que la base de la prosperidad está en la preciosa palabra de Dios. A convicción tenemos que hacerlo. Cuando yo me convertí al evangelio, yo supe que tenía que hacerlo a convicción, mi amado. Porque estamos viviendo un mundo de corre-corre, una época de corre-corre, de estrés, donde se le escucha a muchas personas decir, no tengo tiempo. Imagínate usted cómo estamos desperdiciando la bendición grande cuando el mismo Señor Jesús le dijo a Marta, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con tantos quehaceres, con tantas cosas de la vida. Pero María ha escogido la buena parte, lo cual nunca le será quitada. Mi amado, qué bendición tan hermoso y tan precioso. El consejo mío que yo le doy en esta tarde a usted es, saque tiempo a convicción. Y Dios viendo que el mundo con el tiempo iba a estar en una carrera, como dicen por ahí, una carrera de ratas, que no iban a tener tiempo o que no iban a sacar tiempo a convicción para la palabra, el Señor redujo tanto la bendición tan grande que Él dice, una sola palabra bastará para sanarte, una sola palabra. No significa que todo el día usted esté leyendo la Biblia, no, tiene que leerla con calidad de tiempo y una sola palabra bastará para sanarlo. Mi amado, qué hermoso es. Yo me acuerdo cuando me convertí a la palabra del Señor, yo sacaba convicción 4 horas diarias para la palabra, 2 de estudio de la palabra y 2 de oración. Y usted dirá, bueno, pues usted no tenía trabajo, pues. No, yo trabajaba en el campo, sino que aprovechaba muy bien las horas de la mañana. Me levantaba a las 4:30 de la mañana, a las 5 ya estaba yo listo, allá en el campo, en un lugar, en una lomita, le llamo yo una lomita, orando de 5 a 6. Cuando ya llegaba la luz del día, comenzaba a leer la palabra de 6 a 7. Y de ahí me iba y desayunaba y comenzaba mis labores. Y luego, ¿sabe qué pasaba? Durante ese tiempo de trabajo, yo estaba meditando, estaba murmurando con mi boca, estaba cantando salmos, estaba recordando la palabra que había recibido en la mañana.
Es decir, estaba haciendo lo que hace la vaquita, rumiando. Y en la tarde soltaba mi trabajo a las 4:30. A las 5 estaba otra vez en la lomita leyendo la palabra de 5 a 6. Y ya se oscurecía, oraba de 6 a 7. Mi amado, todavía estoy rumiando esa palabra que hace, imagínate. Yo tenía 17 años, no hace mucho. No hace mucho. Y todavía tengo alimento aquí en mi estómago, en mi interior. Todavía tengo alimento que todavía estoy masticando, repasando, meditando. ¡Qué hermoso! Mi amado, saca ese tiempo de calidad para la palabra. Y dice la Biblia, prosperarás en todo lo que emprendieres. Sí, mi amado. Entonces, por eso es que la Biblia dice, escribirás esta palabra en los postes de las casas, a las entradas. Pero no se trata de que hoy usted lo haga así. En el pueblo de Israel, cuando las personas van a los hoteles, dicen los que han ido, pero yo les voy a contar a ustedes cuando yo vaya, que va a ser muy pronto. Allá escriben la palabra en las entradas, en las puertas. Pero hoy, mi amado, no le estoy diciendo que vaya y llene la puerta de su apartamento con frases bíblicas y por dentro. No. Lo que le estoy hablando es, saque un tiempo para alimentarse la palabra para que puedas meditar en ella. Meditar es lo más hermoso. Meditar es lo más precioso. Imagínese usted por qué es que la gente del mundo va de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque ellos, como no tienen la palabra para meditarla, pues van a pensar en otras cosas. Entonces, mi amado, por eso es que Dios es bueno con nosotros. Y dice la palabra, me has hecho meditar en las escrituras. Imagínese usted esa palabra que dice, sobre ti fue echado antes de nacer. Tuviste mi nombre en memoria. Oiga, qué bonito. Cuando usted crea esa palabra, usted dice, wow, Dios se fijó en mí aún desde antes de nacer. Me llamó por mi nombre aún desde antes de nacer. Y esa palabra tan linda que dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Oiga, mi amado, entre otras cosas, cuando usted estudia la palabra lo que va a hacer es darle imágenes de victoria, imágenes de grandeza. En otras palabras, cuando usted se sienta al lado de las corrientes, se está nutriendo de esperanza, se está nutriendo de grandes promesas de victoria, mientras el mundo está confesando otras cosas. El mundo está confesando tragedia, está confesando miseria, está confesando pobreza, pero porque no tienen las imágenes de victoria en su mente. Y esas imágenes, mi amado, se logran cuando usted escudriña la palabra, cuando yo escudriño la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, mi amado, a escudriñar la preciosa palabra de Dios para poder meditar en ella y ser prosperado en todo lo que emprendamos. Que Dios me lo siga bendiciendo grandemente y nos veremos otra vez por estos medios. Chao, chao.